Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al voluntariado COVID-19 que se realiza desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y las facultades de Veterinarias, Ciencias Exactas, Naturales, Agrimensura y Medicina. Así que bueno, están hasta ahora 131 participantes, seguramente tenemos unos minutos más para que ellos se vayan sumando y aquellos que todavía no se pudieron sumar por algunas cuestiones de clase y demás, vamos a ir resolviendo esa cuestión. Le voy a dar la palabra para que les salude al doctor La Rosa, que es el decano de la Facultad de Medicina, al coordinador por la Facultad de Ciencias Exactas, Abel Esquivel, y a la coordinadora, la profesora Gladys, que es de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia. Realmente este es un desafío importante ante una convocatoria de un ministerio provincial como es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Venimos trabajando muy intensamente con autoridades de las distintas carreras y el ministerio a los efectos de dar cumplimiento a esta solicitud que en realidad se convierte para nosotros en una casi obligación impostergable en cuanto a nuestras disciplinas y a la responsabilidad social que tiene la universidad en atender este contexto que lamentablemente hoy nos toca vivir. Por lo tanto, si aparecen estas instancias muy planificadas, y probablemente con muchas instancias previas a las acciones que podamos hacer en terreno, responde claramente a la responsabilidad que tenemos en cuanto a la exposición de los estudiantes en cuanto a esta actividad. Por lo tanto, tenemos el sumo cuidado a la hora de la convocatoria de los tutores, a la elección de los escenarios donde van a trabajar, y fundamentalmente a la coordinación que tenemos con las autoridades, ya sea ministeriales, en este caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, como el de Salud particularmente, y con otras autoridades que venimos trabajando, con la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, y con todas las otras fuerzas vivas que tratan de mitigar todo este flagelo que esta sociedad hoy está siendo atacada. Por lo tanto, yo quisiera también agradecer a las autoridades de las otras facultades. En este caso está el ingeniero Esquivel, en representación de la Facultad de Ciencias Exactas, a la profesora Gladys Rebac, que es de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y a los coordinadores, la doctora Diana Cabral y la licenciada Daniela Pérez, que van a ser los coordinadores por la Facultad de Medicina. Y constantemente seguramente estaremos teniendo este medio para ponernos en contacto con ustedes, los correos electrónicos, están habilitados las vías de consultas, y así que, bueno, quería más que nada agradecerle y felicitarle por la valentía y también por el esfuerzo y las ganas de poder colaborar. Por lo tanto, nos van a acompañar todo en este tiempo, en todo en este proceso, y seguramente a medida que vayamos coordinando y ajustando todas las acciones que tengamos que ver con los aspectos de planificación, llegaremos de la mejor manera posible a la hora de la acción en terreno y fundamentalmente coordinados con todos. Es una experiencia importante que nos desafía a todos. Estamos trabajando 3 facultades distintas con un montón de carreras, y realmente ese es el desafío de la universidad ahora, trabajar de una manera interdisciplinaria y que podamos dar respuesta a las soluciones que por ahí la sociedad nos plantea hoy como universidad. Así que agradecido también, y devolverle a la sociedad lo que la sociedad hace por la universidad. Es una obligación que tenemos todos, ya sea estudiantes, profesionales, no docentes,
y gestores, quienes estamos a cargo circunstancialmente de las instituciones, a la hora de dar respuesta a los problemas de la sociedad. Así que muchas gracias y le dejo la palabra a Abel o a la profesora. Hola, buenas tardes chicos. Bueno, fue bastante ya abundante las palabras del doctor de la Rosa. Les deseo muchas felicidades, espero que puedan cumplir con lo pautado. Le agradezco a Diana por el esfuerzo que está haciendo para convocar, también a Abel, por supuesto, y por supuesto al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia por la convocatoria. Y bueno, decirle a los chicos que el voluntariado es muy importante para que ustedes, sobre todo los chicos que recién están empezando en la universidad, porque sé que hay algunos alumnos que recién se inician, que ustedes tomen en serio y el compromiso que tiene la universidad con la sociedad, porque en cierta manera nosotros, siendo una universidad pública, gratuita, tenemos que devolver a la sociedad todo lo que la sociedad nos ofrece. Por lo tanto, esperemos que estemos nosotros como universidad a la altura de las circunstancias ante una situación tan particular. No nos esperábamos esto, ni siquiera a principios de año, así que esta convocatoria surgió desde el ministerio y también con el compromiso de nuestra universidad, así que esperemos que todos podamos cumplir con nuestros roles y bueno, les deseo mucha suerte, muchos éxitos y para eso estamos nosotros, por supuesto, en permanente comunicación para colaborar en lo que sea necesario. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, creo que sí. Sí, se escucha. Bueno, cortito. Primero quiero agradecer a los que están haciendo posible esto y sobre todo a los estudiantes, a ustedes que sin ustedes esto no tendría sentido. Entiendo que las motivaciones son varias y decirles, bueno, agradecerles profundamente porque estamos pensando en el otro y eso me parece importante. Sí les pido un poquito de paciencia en algunas cosas porque estamos haciendo camino al andar, pero bueno, medio cortito porque no quiero que se extienda mucho. Gracias Omar, Gladys, Diana y a todos los otros coordinadores. Y eso, saludos y gracias. Gracias, profesores, y vamos a dar inicio entonces a la capacitación. Bueno, disculpen que no me presenté, soy la doctora Diana Cabral, secretaria de Extensión de la Facultad de Medicina, y en esta ocasión nos acompaña el doctor José Jiménez, que es médico de familia, también seguramente lo habrán visto en Asuntos Sociales, médico también de Asuntos Sociales y docente de nuestra facultad. Así que bueno, les voy a dar la palabra a él para que empiece la primera capacitación, que vamos a hablar sobre justamente qué es el virus y que tiene que ver también con todas las normas de bioseguridad en general. Hola, ¿me escuchan? Sí, tenés que poner, agrandar pantalla, así. Sí, ahí está. Bueno, primero que nada, bienvenidas a todas. Este primer encuentro es un encuentro más que nada para afianzar un poco las definiciones, los conceptos que tenemos en cuanto al COVID-19. Este es un panorama general y recomendaciones de la bioseguridad en el contexto de la pandemia de COVID-19. ¿De qué se trata todo esto? Primero que nada vamos a definir un par de objetivos en cuanto a esta primera clase, que es conocer las características del virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad causada por este.
que es el COVID-19. No es el coronavirus, es el COVID-19, la enfermedad causada por ese virus. Dar a conocer las definiciones y conceptos habitualmente utilizados para entender el comportamiento del COVID, identificar los signos y síntomas asociados a esta enfermedad, reconocer las recomendaciones preventivas más importantes para contrarrestar la pandemia, conocer los elementos de desinfección más utilizados fuera del ambiente hospitalario, reconocer la utilidad de los elementos de protección personal de uso social y fuera del ambiente hospitalario, e identificar las fuentes de información más confiables y determinar la importancia de su buen uso. Primero que nada vamos a arrancar por algo muy importante que tenemos que saber, que es qué es el COVID-19. Primero que nada sabemos que es una infección respiratoria causada por un virus de la familia de los coronavirus. El ser humano conoce hasta 7 tipos de coronavirus que afectan al hombre, al ser humano. De estos, la mayoría, 4 de estos afectan de forma banal, generalmente causan rinitis, causan resfrío común. La mayoría de ustedes seguramente tuvo contacto con este tipo de virus. El resto, en los últimos 3, descubiertos en las últimas 2 décadas, fueron los que causaron las pandemias más importantes en este siglo. Uno de ellos en el 2003, que conocimos como SARS-CoV-1, que causó la pandemia del SARS, el MERS en el 2012, y esta última pandemia que sabemos que es el COVID-19. Los virus no son considerados seres vivos, sino estructuras parasitarias. Esto hay que tener en cuenta porque no son contrarrestados con antibióticos. Este virus en particular es muy agresivo y de fácil transmisión. Y lo que tiene característico es un virus muy pequeño, de 50 a 200 nanómetros, es muy, muy chiquitito, pero también es muy pesado. Y esto es una ventaja para nosotros porque significa que este virus no viaja más allá de los 2 metros en caso de tos o algún estornudo. En el caso de estornudo puede viajar un poquito más, pero generalmente se aloja en gotitas de flush que no superan las 5 micras. Tiene afinidad por células de la garganta, por eso que nos afecta primero que nada la garganta y después baja a los pulmones en algunos pacientes. Esta es la fotito que sacó Anlis Malbrán hace un par de días, que es la primera foto del coronavirus que está circulando en nuestro medio. Ven cómo tiene esa característica de corona, que nosotros le da su nombre justamente. Este bichito, esto nos ayuda un poquito a determinar el tipo de tratamiento o si tuvo algún cambio desde que surgió en China hace un par de meses. ¿Cómo se transmite o contagia el COVID-19? Esto ya habrán escuchado miles de veces, no es nada nuevo saber que se contagia a través de elementos contaminados, de persona a persona, a través de gotitas de flush, al hablar, toser o estornudar. El virus viaja en gotas, como le decía, mayores de 5 micras. Al tocar elementos contaminados y tocarnos la cara, nariz, ojos o boca. No se transmite por lactancia materna, esto es una ventaja para la humanidad. Y otras vías de contagio, como la sangre, la materia fecal, el líquido seminal, aún no han sido comprobados. Si bien se encontró en materia fecal el ARN de este virus, no se ha comprobado que este virus sea infectante. Ven acá, estas son las gotitas de flush que le decimos nosotros en medicina. Está bueno que ya todas las demás carreras conozcan esta terminología médica para poder entender un poco más cómo funciona el mecanismo del COVID. Esas gotitas, van a ver acá en este video, que fue un estudio realizado en China, que son transmitidas inclusive en una conversación normal, que aparentemente no emitimos ningún tipo de saliva, pero sin embargo existen esas gotitas, sobre todo antes de los 2 metros de distancia. Nosotros por ahí tenemos subestimamos la distancia que tenemos del otro, creemos que estamos a 2 metros, pero generalmente estamos a 1 metro o medio metro hablando y generando este tipo de intercambio. ¿Cómo afecta el COVID-19 a nuestro cuerpo? Primero que nada, ¿siempre da síntomas? No. Según los estudios, en el 90% de los casos da síntomas. Esto se ha dado justamente por algunos casos particulares de pacientes que no han presentado síntomas, pero sí dieron positivos para el estudio de PCR. Los síntomas pueden ser
leves en el 80% de los casos, eso es una ventaja, pero 15% de los cuales pueden ser graves o moderados. Esto significa que puede requerir internación y ventilación mecánica, o oxigenoterapia. Y críticos, que esto es lo más grave, puede llegar a ser hasta un 5%, de los cuales ese 50% de los críticos fallece. Y de ahí parte lo que es la letalidad de nuestro COVID. Ese es el mayor miedo que tenemos como sociedad. En cuanto al tiempo, puede empezar a tener síntomas la persona a partir del primer día de contagio y se espera que hasta los 14 días pueda presentar síntomas. Hay casos muy esporádicos, muy raros que han excedido esta cantidad de días. Por eso que la mayoría de las recomendaciones sugieren que los cuidados se tengan, los cuidados sobre todo el confinamiento, sea hasta 14 días. ¿Qué produce en el cuerpo? Primero que nada afecta a la garganta, como le decía bien, porque tiene un tropismo especial, tiene una afinidad especial por la célula de la garganta, y empieza a producir como un dolorimiento, una tos, que esa tos generalmente es seca, no es la tos común, que se asocia generalmente también a fiebre. La fiebre, hoy por hoy, ya una temperatura mayor a 37,5 grados, ya consideramos que puede ser indicativo de infección. Y por supuesto, esta infección puede bajar un poquito más, sobre todo lo que conocemos de anatomía, sabemos que está conectado con los pulmones a través de la tráquea, puede bajar un poco más, llega a los pulmones y generar esa insuficiencia respiratoria de la que tanto se habla. ¿Cómo afecta el COVID-19 a nuestro cuerpo? ¿Cuánto duran los síntomas? Varía de persona a persona, con síntomas leves hasta una semana. Generalmente causa como una gripe común, la mayoría de ustedes habrá presentado alguna vez una gripe. Te deja en cama una semana, posterior a esta tenemos que seguir cuidándonos porque la infección puede seguir, podemos seguir siendo infectantes. Personas con otros problemas de salud sí pueden tener más días de infección. Y por supuesto, complicarse o ser potencialmente fatal en estos. ¿Se cura totalmente? No podemos decir que se cure totalmente porque hay casos esporádicos, se han producido algunos reportes de casos en la cual aparentemente o hubo una reactivación o una reinfección. No obstante, hoy por hoy la OMS cree que no hay una posibilidad de recontagio por la inmunidad que produce. Sin embargo, esto está todavía en estudio, no ha habido muchos casos de pacientes que se han reinfectado. Porcentajes asintomáticos. Esto también es otro miedo que tiene la mayoría de las personas, que si yo puedo estar contagiado y no saberlo. Se dice que en China un 2% de la población solamente es asintomática o ha presentado el virus, pero no ha generado síntomas. Esto se da sobre todo en niños o en personas jóvenes. En Japón se dice que llegó hasta el 18%. Esto según el estudio realizado en el Diamond Princess, que fue el crucero donde se realizó un estudio masivo por la infección que hubo en ese crucero. La carga viral, esto sobre todo para los bioquímicos, es máxima a los 5 días, desaparece hacia los 10 a 14 días. Esto significa que yo recién voy a tener un PCR positivo, lo más probablemente a los 5 días de haber tenido contacto con otra persona con el virus. Y desapareciendo hacia los 14 días. No obstante, para dar el alta definitiva al paciente, yo tengo que volver a hacerle otro estudio para reasegurar esa curación, digamos. ¿Por qué es tan grave la infección por COVID? Primero que nada, se trata de una enfermedad nueva, y la humanidad aún no tiene inmunidad, defensa contra ella. Sabemos que el ser humano adquiere esas defensas de la madre cuando estando ya en el útero materno o cuando realiza la lactancia materna. Por eso es tan importante que fomentemos la lactancia. Genera una reacción extrema de nuestro sistema de defensa. ¿Qué significa esto? Cuando el virus baja un poquito más, si bajó quiere decir que nuestra defensa está un poco más baja que la normal. Esto ocurre sobre todo en personas mayores de 60 años, donde hay una disminución de la posibilidad de defendernos contra cualquier tipo de enfermedad. Y cuando llega a los pulmones, desencadena otro tipo de respuesta un poquito más agresiva, son como bombas atómicas que lanza el cuerpo contra un virus, generando el mismo cuerpo más daño que beneficio, en este caso generando un daño importante en los pulmones.
Tasa de letalidad es de alrededor del 5%. ¿Qué significa esto? Lo que le decía, que la cantidad de muertes que hay en cuanto a los casos positivos que se determinaron. Hoy por hoy se mantiene más o menos alrededor del 5% en la mayoría de los países, y Argentina no es la excepción a esto. Afecta principalmente a personas mayores de 40 años, como le decía, y produce una enfermedad grave, sobre todo a personas de la tercera edad. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer mayor hincapié, y de ahí la importancia de hacer este voluntariado, que hay personas que son más vulnerables que otras, que necesitan mucho de nuestra ayuda. Aún no existen tratamientos eficaces comprobados, no obstante, hay buenas noticias, hay tratamientos que están en estudio que probaron tener cierta eficacia, como por ejemplo la hidroxicloroquina, el ritonavir u otros antivirales que antes fueron utilizados para el HIV, por ejemplo. Si bien existen vacunas, estas no se encuentran listas para ser usadas de manera masiva. ¿Por qué? Porque se tiene que seguir una serie de pasos, serie de fases que duran bastante tiempo, en la cual se tiene que comprobar que esa vacuna no es dañina para la salud y que generalmente produce la inmunidad necesaria. Porque, por ejemplo, hay vacunas que te duran un mes y al mes siguiente vos ya te volvés otra vez vulnerable a la infección. Por eso es importante que respetar los tiempos. Hoy por hoy se sabe que hay vacunas que llegaron a la fase 3 o 4, y lo ideal es que obviamente lleguemos a la fase 6, que sería la última, que es la de prueba masiva. Personas con mayor riesgo de COVID grave, tenemos que tenerlo en cuenta, saberlo bien, que es mayores de 60 años, pacientes con enfermedad de corazón, por ejemplo, las enfermedades coronarias. Si tenemos un papá, un tío, un abuelo que tuvo un infarto de miocardio, son personas de riesgo. Las personas con diabetes, las personas con hipertensión arterial se han visto muy agravadas por esta enfermedad. Las personas con enfermedad obstructiva crónica, que es el famoso EPOC, que es causado justamente por fumar demasiado. Las personas con cáncer, los inmunodeprimidos y las embarazadas. En las embarazadas, la característica es que no causan la infección grave en la embarazada, pero sí aumenta el riesgo de embarazos complicados, o sea que el feto o el niño por nacer tenga algún problema justamente durante el nacimiento, o haya nacimientos prematuros. ¿Por qué es importante la vacunación antigripal? Esto se van a preguntar mucho, ¿por qué se está vacunando realmente contra el antigripal? En este caso, es importante porque disminuye la incidencia de gripe en la comunidad, evitando saturar el sistema de salud. Imagínense que además del COVID, yo tenga todos los casos habituales de gripe en mi sistema de salud. Si bien la letalidad de la gripe es escasa, es menos que el COVID, más o menos ronda el 0,1%, se sabe que más o menos hay 650.000 muertes anuales a nivel mundial de este tipo de gripe. Entonces, es importante que disminuyamos esa carga para el sistema de salud, para que el sistema de salud esté preparado o tenga los recursos necesarios para sobrellevar al COVID. Y por supuesto permite que haya menos casos de gripe que sean confundidos con COVID-19. Es necesario vacunar a toda la población, no a toda, pero sí a los que tienen más riesgo de enfermar gravemente. Por ejemplo, los bebés menores de 2 años, mayores de 65, personal de salud, embarazadas, puérperas, personas con enfermedades crónicas, que son las enfermedades que dijimos recién. ¿Cuáles son los síntomas de COVID? Esto ya lo habrán escuchado miles de veces, pero es importante tenerlos en cuenta a la hora de poder diferenciar, porque se viene el frío, vienen muchas sintomatologías similares, por otras enfermedades respiratorias. Generalmente, la mayoría de los estudios que se hicieron hasta hoy en China, en Alemania, en Italia, en España, la mayoría coincide en que muchos tienen fiebre en primera instancia, seguida de tos y cansancio. En menor medida hay un dolor de garganta, hay un dolor de cabeza, generalmente por la fiebre, hay diarrea en hasta 5 a 20% de los casos, dependiendo del estudio, y hay dificultad para respirar ya en los casos moderados o graves, que son los que necesitan justamente el oxígeno. Otros síntomas que hoy por hoy el Ministerio de Salud de la Nación está tomando en cuenta son, por supuesto, el dolor muscular o de las articulaciones, que son típicas de una gripe común,
Los problemas de olfato, ahí tenemos la hiposmia y anosmia, que son estos síntomas. La hiposmia es cuando disminuye la capacidad de determinar de qué olor se trata lo que estamos sintiendo, y la anosmia es directamente no sentir ningún tipo de olor. Los problemas en el gusto, la ageusia y la digeusia, es parecido. La ageusia es directamente cuando no sentimos el gusto, salado, amargo, que son los tipos de sabor, de gusto, digamos. Y la digeusia es cuando sentimos algo diferente a lo que deberíamos sentir. Esto es muy similar a lo que le ocurre a algunos pacientes con cáncer que están haciendo tratamiento oncológico. Los problemas de la vista son mínimos, la visión borrosa y los ojos rojos se saben que ocurren en muchos pacientes que ya han presentado otros síntomas, se le agrega generalmente los ojos rojos. En España sobre todo se ha visto esto, que hasta en un 5% de los pacientes puede darse este tipo de síntomas. Y los problemas de la piel, como un exantema o sarpullido, muy similar a lo que ocurre con el dengue, lamentablemente, otro síntoma que a veces podemos confundir, pero es muy escasa la población que ha tenido este tipo de síntomas. Definiciones básicas, sé que no les gusta mucho a los estudiantes que pasemos a definir cosas, pero es importante que nosotros, que si vamos a colaborar en este ámbito, que generalmente era competencia solo del sistema de la parte de salud, hoy por hoy sabemos que todos y todas debemos colaborar en este tipo para contrarrestar esta enfermedad. ¿Qué es un caso sospechoso? Es aquella persona, esto es básicamente así, aquella persona que presenta síntomas más antecedentes de viaje o contacto estrecho con un paciente con síntomas confirmados, con enfermedad confirmada en los últimos 14 días. O sea que si yo viajé a Estados Unidos en los últimos 14 días y tengo síntomas ahora, es muy probable que sea un caso sospechoso y me tengan que hacer una prueba. O, sin ir más lejos, me pasé al Chaco en los últimos 14 días y tengo los síntomas que hablamos recién. Contacto estrecho, contacto que mantuvo cercanía estrecha con el paciente confirmado. Esto va cambiando día a día, esto es al 14 de abril, lo que se definió desde el Ministerio de Salud. Caso confirmado, paciente al que se le realiza una prueba de laboratorio, que en este caso nosotros utilizamos la PCR. La PCR es un estudio bastante caro, pero es muy fidedigno para determinar la enfermedad. Lo que determina es el ARN. No me dice si el virus está vivo, por decirlo así de alguna manera, si está vivo o muerto, sino que si se encuentra o no el ARN de ese virus. Tipo de orígenes de la infección, para saber, vieron que se escucha mucho pacientes importados. Los importados son obviamente los casos que tienen antecedentes de viaje a países o zonas de circulación con el COVID. Se habla de infección por conglomerado, es el caso autóctono, que no viajó a ningún lado, pero tuvo contacto con el que sí viajó y tuvo la enfermedad. Y el comunitario, que es el al que más miedo tenemos, lamentablemente en Chaco, en nuestra provincia hermana, tiene ya este tipo de infección, que es un caso, que dan casos en los cuales se desconoce el origen de la infección. Se sabe que hay circulación, pero no se sabe de dónde lo obtuvo este paciente, en este caso la paciente, había una médica que tuvo este tipo de contacto. Definición de caso sospechoso. Según el Ministerio de Salud, tiene varios criterios. Hoy por hoy se habla de tos o dinofagia, esto más que nada para los médicos. Dificultad respiratoria, anosmia y digeusia se agregó, sin otra etiología, y lo que dijimos recién de los antecedentes de viaje. Se agregó como segundo criterio todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía. Como tercer criterio, todo paciente que presenta anosmia o digeusia, que era los trastornos del olfato y del gusto, de aparición reciente y sin otra etiología. ¿Esto por qué? Porque se ha visto muchos pacientes que han presentado solamente este síntoma, lo que no significa que sea habitual que suceda de esta manera. Como criterio 4, todo personal de salud y personal esencial que presente fiebre o dos o más de los siguientes síntomas: tos o dinofagia, dificultad respiratoria, anosmia o digeusia. ¿Está? Esto igual va a quedar todo en el aula virtual, así que van a poder verificar esto. Contacto estrecho. Toda personal de salud que haya tenido contacto, haya cuidado a una persona con síntomas y que fue confirmado. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros de un caso confirmado. Si ha trabajado con un caso confirmado en estrecha proximidad o si ha compartido la misma aula en este caso, que un caso confirmado. Esto sobre todo en las universidades o en las escuelas, que sabemos que hubo un caso
los contactos estrechos deben ser evaluados también. En un avión o autobús, todos los que se han sentado en un radio de 2 asientos alrededor del caso confirmado, y en un buque, todas las personas del buque. Para ellos todos, aislamiento domiciliario. Definiciones básicas. 2, seguimos con el nivel de contagiosidad. Sabemos que es muy contagioso este virus. Van a escuchar mucho del R0. ¿Qué será del R0? El R0 es el número básico de reproducción, que es la cantidad de personas que cada infectado puede llegar a contagiar. O sea, yo, si tengo un diagnóstico positivo, lo más probable es que haya contagiado a 2 o 3 personas más. Hoy por hoy esto se va a modificar justamente por las medidas tomadas por los gobiernos. Fíjense que la varicela tenía un R0 de 11. Quiere decir que un niño tiene la chance de contagiar a 11 niños más, generalmente a todos los de su aula. Y una gripe común tiene un R0 de 1,28. Quiere decir que una persona más generalmente se contagia por la gripe que yo tenga. Una o hasta 2 personas, o sea que es mucho menos contagioso que el COVID-19. Fíjense esta definición, epidemia. ¿Qué es la epidemia? Es la enfermedad que ataca a un gran número de personas en un tiempo determinado, aumentan mucho esos casos de forma exponencial, pero se limita a una región o país o generalmente a una sola localidad. Por ejemplo, hasta el momento, hasta enero, era solamente una epidemia en China, más específicamente en Wuhan, pero luego se expandió al resto del mundo. Una endemia es una enfermedad que afecta a un país o una región determinado habitualmente en fechas fijas, casi no varía la cantidad de casos. Realmente los casos siempre se dan en la misma cantidad. Esto, por ejemplo, sabemos que el caso del dengue es endémico en Paraguay, sobre todo, que se mantienen los números constantemente y llegan a ser epidemias esporádicas. Y la pandemia, que es lo que tanto se habla, es cuando ya todo el mundo, todos los países están afectados. Ahora, ¿qué es el achatamiento de la curva que tanto se habla también? Muchos ya lo tienen en claro, pero es bueno repetirlo. Fíjense, esto en rojo sería nuestra carga de infectados en el país si no hubiéramos tomado las medidas necesarias. Esto ya para mediados de abril o antes, hubiera estado en su pico máximo. Sin embargo, hoy por hoy, gracias a las medidas tomadas, estos son los números de casos y estos son los días. Hoy por hoy, los casos se están dando. Fíjense que es la misma cantidad, pero de una forma más lenta en el tiempo. Y esta línea que ven acá es la capacidad que tiene nuestro sistema de salud de afrontar esos casos. Imagínense si se hubiera dado los casos sin medidas, hubiera superado ampliamente lo que es la línea de capacidad de nuestro sistema de salud. Esto para que sepan, después podemos ensayarlo un poquito más, que es el triage. Es una clasificación de pacientes de acuerdo a su nivel de gravedad. Y lo que yo hago es seleccionar, clasificar a mis pacientes. Si yo tengo muchos pacientes con síntomas, yo digo, vos que tenés dificultad respiratoria, vas al hospital a terapia intensiva, vos que no tenés tantos síntomas, vas a ir con un oxígeno a sala general, y vos que estás bien, quédate en tu casa y llamame si te pasa algo más o si tenés algún otro síntoma. Eso es básicamente el triage. Lo hacemos en mayor o menor medida, los médicos, los que estamos en salud, hacemos un triage un poco más sintomático. Generalmente hacemos tomas de presión, tomas de temperatura, algún otro signo vital, pero los que atienden por teléfono generalmente hacen un tipo de triage un poco más básico. Fíjense, por ejemplo, las preguntas que se realizan en un triage. Esto es lo que hacen los del call center, sobre todo, que están atendiendo hoy en Corrientes. Pregunta si tiene fiebre, si tiene sensación de cuerpo caliente, chuchos, escalofríos. Muchas veces decimos si tiene fiebre y me dice que no, pero es porque quizás no tiene para tomarse la temperatura. Entonces lo que le decimos, le preguntamos es sobre si tiene chuchos o escalofríos, que son síntomas asociados a esa fiebre. ¿Tiene dolor, tos o dificultad para respirar? Si tuvo contacto con algún caso sospechoso o confirmado de coronavirus en los últimos 14 días, o si viajó en los últimos 14 días a lugares con circulación de COVID, ¿a dónde? Presenta
usted alguna enfermedad de base, eso es importante para determinar el nivel de gravedad, porque si sabemos que tiene hipertensión arterial, diabetes o todas las enfermedades que dijimos antes, sabemos que son pacientes de mayor riesgo. Esto es un triage básico. Fíjense que ahora le voy a mostrar cuáles son las formas de prevenir esta enfermedad que seguramente ya muchos están cansados de escuchar, pero a veces no lo analizamos de la manera correcta. Vamos a mirar primero este videito que lanzó la universidad. Eso básicamente son las medidas que siempre nos están repitiendo. Fíjense que una de las medidas principales es la higiene de manos, pero que también nos lavamos las manos, es lo que vamos a analizar ahora. Evitar tocarse el rostro, la nariz, los ojos y la boca. Esto es algo que habitualmente lo hacemos de manera automática. Si ustedes pudieran ver después de este video, la mayoría de nosotros se ha tocado el rostro muchas veces sin darse cuenta. La higiene respiratoria, sabemos que debemos, por ejemplo, si tenemos un resfrío común o algún otro síntoma, toser o estornudar sobre el pie del codo, no sobre las manos, utilizar pañuelos descartables y descartarlos adecuadamente, eso es la higiene respiratoria. Y el distanciamiento social, que no solamente incluye el hablar a más de 2 metros, sino el confinamiento en casa, que es lo que estamos haciendo ahora, que es la famosa cuarentena. ¿Tenemos conciencia de los objetos que tocamos ayer? Yo tengo una pregunta que tenemos que hacernos habitualmente, si realmente notamos cuáles son los objetos que, fíjense que muchos no se dan cuenta que, por ejemplo, el control remoto es un objeto también de uso común, el uso de teléfonos fijos, sobre todo en el área administrativa, los celulares, obviamente. Uno de los consejos que nos daban era que cuando tengamos que abrir una puerta en la cual no podemos usar el antebrazo o el codo, lo hagamos con la mano menos hábil. De esa manera evitamos que cuando nos toquemos automáticamente el rostro, lo hagamos evitemos hacerlo con la mano menos hábil y lo hagamos con la otra. La permanencia del virus del COVID-19 en elementos, esto es un estudio hecho en Inglaterra. Lo que se hizo fue comparar cuánto duraba el virus en el plástico. Se vio que hasta 72 horas, en el acero inoxidable hasta 48, en el cartón hasta 24, en el cobre hasta 4 horas. No obstante, esto se hizo en condiciones experimentales. Otros estudios dicen que cuando hace más calor, hay más chance de que esto ocurra y los tiempos sean menores. Otra cosa que nos tiene bastante preocupados, o nos tenía bastante preocupados, era el tema de que el virus permanezca en el aire de forma aerosolizada. Se hicieron estudios, sobre todo en ambientes donde había infectados con virus, y se comprobó que existen restos de virus, lo que no significa que sean infectantes, ni que la carga viral sea útil como para generar una infección. Fíjense que hasta 2,7 horas fue lo que duró aproximadamente el virus en estas condiciones experimentales en el aire, suspendido en el aire. Pero como yo le decía hoy, la mayor carga de virus generalmente cae a los 2 metros, porque se mantienen las gotitas que son un poquito más grandes, que superan las 5 micras. Este es otro estudio realizado en China, avalado por un instituto de Estados Unidos, en el cual dice que en el papel dura hasta 3 horas, en las maderas, ropas o vidrio, en las ropas sobre todo 1 a 2 horas,
En los billetes, por eso que nosotros recomendamos que no usen billetes, no usen efectivo, que traten de recurrir a otro método de pago. Y en las máscaras quirúrgicas dura hasta más de 4 días. Eso es importante por un dato que le voy a hablar a continuación. Fíjense, este es más o menos algo cortito de una compañera nuestra que hizo un videito. Esto es el lavatorio propio de nuestra casa, de lo que tenemos. Generalmente tenemos Después, un jabón. si querés, José, le subimos al campus porque sí. No se escucha. Sí. Simplemente quiero ver los pasos, que vean los pasos. Primero se mojan las manos, toman el jabón. La técnica después lo vamos a enseñar bien. Fíjense que ella lo último lo que hace, toma el papel, seca, y es algo que no hacemos habitualmente, cerrar la canilla con ese papel para evitar volver a tocar esa canilla contaminada. Y acá, esto también le vamos a subir, lo que hace ella es hacer una prueba con una pintura para ver exactamente hasta dónde llegamos con la técnica para que realmente tenga validez esa técnica que tanto nos sugieren que hagamos, que sean paso por paso. Fíjense que inclusive ella ese último paso que generalmente no hacemos. ¿Por qué lo dice? Porque generalmente cuando uno se toca la cara, se toca con esta parte de la mano, con esa parte de la mano, y no la higienizamos correctamente. Esto lo vamos a dejar todo en la página para que después lo estudien mejor. ¿Qué hacemos cuando tengamos que trabajar en equipo? Mantener obviamente la distancia mayor a 2 metros, evitemos las charlas innecesarias de forma cercana. Esto hoy por hoy fui al centro para hacer un papeleo y evidentemente la gente no respeta esta distancia, la distancia de 2 metros. Evitar saludar con besos o con la mano, lamentablemente el argentino es bastante amiguero y es una cuestión cultural que debemos dejar de hacerlo. Limitar al máximo el uso de papel en mensajería, historias clínicas o otras situaciones burocráticas, y el uso de efectivo, como decía hoy. Evitar compartir elementos de escritorio, viromes, ese famoso préstame la virome, ya por ahora tendríamos que desarraigar de nuestra cultura, las reglas, las perforadoras, todo lo que tengamos a mano, y tener una rutina de desinfección de objetos personales. Esto tiene que ser como el lavado de manos habitual, también limpiar nuestros objetos personales. Realizar reuniones con una distancia prudencial. El Zoom, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora es una alternativa muy, muy importante. Evitar tocar mesas en las que estuvieron otras personas sin la previa higiene. Evitar compartir computadoras o realizar la correcta desinfección previa. Evitar compartir teléfono fijo, de lo que también le decía previamente. ¿Cómo limpiar? Tenemos 4 desinfectantes principales, que son el alcohol diluido, alcohol al 70% más agua al 30%. ¿Por qué diluimos el alcohol? Porque se ha visto que cuando tiene más agua, este alcohol tiene mayor capacidad de penetración en el virus y por ende lo erradica más fácilmente. No tanto como para que no sea, no evite matar al virus, sino que hasta un 70%. La lavandina diluida también se puede utilizar, pero recuerden que la lavandina lo que hace es corroer la madera y el metal y dañar la piel. Toallitas desinfectantes, me preguntaban mucho si se pueden utilizar, siempre y cuando tenga cloruro de benzalconio, que es un amonio cuaternario, siempre que esté al 80%, verifiquen eso en la etiqueta y seguramente lo puedan utilizar para desinfectar sus objetos. Limpiadores desinfectantes multisuperficie, esto la mayoría de ustedes lo tienen en casa, el Esencial, el Glade, el Poet, verifiquen que tenga este compuesto que es el cloruro de benzalconio. Lo que hace este limpiador es que limpia y desinfecta a la vez, y no tenés que usar detergente como en el caso de la lavandina. Siempre es importante cuando limpiemos nuestros objetos personales dejar secar, no utilizarlos inmediatamente porque no le damos tiempo al desinfectante que actúe. El alcohol diluido 1 minuto por lo menos, la lavandina hasta 5 minutos. ¿Cómo preparamos el alcohol diluido? Lo que decía, 7 partes de alcohol puro más 3 partes de agua. Esto preconizó justamente era el hospital pediátrico, que decía que para preparar 100 mililitros, 70 mililitros de alcohol más 30 mililitros de agua, me sirven para hacer un
un líquido para mi mano, es mucho mejor que utilizar el alcohol en gel y otro tipo de desinfectante, este tipo de compuestos. Fíjense que para limpiar objetos es muy importante no tirar directamente con el difusor, sino que aplicarlo sobre un paño limpio, y ese paño recién pasar, porque necesitamos esa maniobra de arrastre, y esto garantiza también que todas las partes del objeto sean impregnadas. Para la lavandina común también le vamos a dejar todo esto. Para las superficies, 240 mililitros, o sea, una taza en 10 litros de agua. Los baldes seguramente que usted tiene en la casa tienen 10 litros. Una taza de lavandina o una tapita por litro y dejar actuar 5 a 10 minutos. También le sirve para frutas y verduras, 5 gotas por litro. También hay que dejar actuar. Lo mismo la lavandina concentrada, que es 55 a 58 gramos de cloro por litro. Necesitas media taza en 10 litros, o sea, la mitad de la dosis que la otra, o media tapita por litro, o una tapita cada 2 litros. Frutas y verduras también sirve, con 3 gotitas suficiente, dejamos en 10 minutos en ese agua con las 3 gotitas y está desinfectada nuestra fruta y verdura. Amonio cuaternario, esto también se utiliza mucho, sobre todo en el sistema de salud. Existen 5 generaciones de amonio, el más utilizado es el cloruro de benzalconio combinado con detergentes. La ventaja que tiene es que limpia y desinfecta al mismo tiempo. La forma de dilución, esto nos dio justamente el Ministerio de Salud de Corrientes, 2,5 centímetros cúbicos por cada litro de agua. Se utiliza rociando un paño con el pulverizador y pasándolo sobre la superficie. Es apto para cualquier superficie, produce escasa o nula corrosión de metales, esto es una característica, una ventaja. Una vez que preparamos esto, 24 horas lo desechamos y de forma diluida no produce irritación de la piel. Ustedes habrán visto seguramente que hay unos baños sociales que se realizan con este amonio cuaternario. No obstante, en el país que justamente preconizó esto, que es México, el Ministerio de Salud de México no recomienda esto porque no está comprobado que no dañe a la salud. Por ende, hoy por hoy tenemos que tener cuidado de utilizar este tipo de medidas, ya que no sabemos si a nivel respiratorio, a nivel de la piel o de forma acumulativa genera algún tipo de daño. Esto es para mostrarle más que nada, es una lista de todos los desinfectantes que el Ministerio de Salud aprobó para contrarrestar el COVID. Ahí van a ver algunos de sus limpiadores. Si quieren saber si sirve o no, vayan a esta lista y lo vamos a dejar seguramente en la página. Los ambientes. ¿Cuáles son los compuestos más recomendados? Alcohol etílico, ya habíamos dicho, hipoclorito de sodio, que es la lavandina, cloruro de benzalconio, que es el amonio cuaternario, y peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Cualquiera de esos componentes sirve para limpiar. ¿Cuál es la técnica más adecuada? La limpieza húmeda, siempre. Recuerden que si ustedes barren algún ambiente, levantan polvo, y ese polvo puede contener restos del virus. Así que es importante que lo hagan de forma húmeda. Lo que hacen primero es pasar la lavandina, por ejemplo, pasar el detergente, limpian bien el área, que justamente se llama limpieza, hacer limpieza. Luego hacen un enjuague de todo del detergente y posteriormente hacen un pasaje con lavandina, impregnan con lavandina el piso. Imagínense que juntan los dos, justamente no hay que mezclar, como dice acá, no mezclemos los desinfectantes, porque podemos generar daño para la salud, por ejemplo, la lavandina con el detergente. Hay que chequear la fecha de vencimiento, hay que usar acorde a instrucciones del fabricante, no diluir salvo indicaciones, y no mezclar productos entre sí, que es lo que les decía recién. Esto es un videito que también es parte del estudio realizado en China. Imagínense que ustedes están en una reunión, alguien tose, estas son las gotitas de flush. Fíjense que hacia los 2 metros aproximadamente, esas gotitas caen, la mayor parte. Estas son las gotitas mayores a 5 micras que están cayendo. No obstante, queda el resto de gotitas que se aerosolizan y quedan con alguna carga viral, aunque sea mínima, pero queda en el ambiente. Y de allí la importancia, que también habla la OMS, de ventilar los ambientes. Imagínense que esa corriente de aire se mantenga
pero una vez que abramos una ventana, generamos que la corriente de aire que haya una corriente de aire que evite esto, justamente que se mantenga en el ambiente. Otra pregunta importante, ¿barbijos sí o no y cuáles? Hoy por hoy sabemos que en nuestra provincia sobre todo el barbijo sí, y es obligatorio. ¿Por qué hoy por hoy se obliga a utilizar el barbijo? Porque se sabe que, según la OMS, recomienda que no, por unas cuestiones básicas de que utilizamos muy mal el barbijo, la mayoría de nosotros. Muchos de los barbijos no están aptos justamente para evitar el contagio, pero no obstante nuestro país decidió que es mucho mejor que lo utilicen todos, pero si lo utilizan todos es efectivo. Si lo utiliza la mitad de la población, no sirve. ¿Cuáles hay que utilizar? Cualquiera que tenga las características necesarias para evitar el contagio, que son al menos 2 capas, ideal 3 capas de este barbijo, de esta tela. ¿Qué telas? Lo que se preconiza más desde el CONICET sobre todo, que es la tela no tejida o TNT, y ahí tenemos a la friselina o tela vegetal, que es lo que más habitualmente van a ver, que tiene unas características similares al barbijo quirúrgico. Ideal con un flexible que se adapte a la nariz. Por ejemplo, lo que yo le sugería del uso del gancho nepaco de las carpetas, tiene un flexible ideal que si uno sabe un poquito de costura puede ubicarlo en la parte superior del barbijo y generar esa característica. Recordar que esto es muy importante que lo sepan ustedes y que les digan a la mayor cantidad de personas que el uso de barbijo no reemplaza la distancia social. ¿Por qué? Porque el barbijo a mí no me protege contra el virus. Lo que hace es que yo, si estoy infectado, pueda contagiar a otros. O sea, que es algo más que nada altruista, es algo que le sirve más al otro que a mí. Por eso es importante que nosotros reclamemos al otro que también lo utilice. Fíjense que también el virus puede entrar por los ojos. Si el otro no lo usa, yo le estoy evitando pasarle el virus, pero él no lo evita porque por mis ojos o por los costados del barbijo podría ingresar la infección. Esto es lo que hizo el CONICET, hizo un estudio para corroborar qué tipos de telas son más fiables que otras. Vieron que en el 89% tiene el 89% de efectividad el barbijo quirúrgico, seguido del filtro aspiradora, la tela de repasador, la mezcla de algodón. Esto a diferencia de lo que se pensaba antes, que el 100% de algodón era más eficaz, no es así. Se corroboró que las mezclas de algodón, o sea, un 70% de algodón y un 30% de otra tela, protegen más que el algodón 100%. El lino, fíjense, a mitad de camino, la funda de almohada, la seda, la tela de algodón, un 50% nada más protege. Y esto, ¿por qué pusieron el tema de la bufanda? Porque ustedes van a ver muchos ahora en invierno, el tema de que no usan barbijo, pero se ponen una bufanda, se tapan con eso. Sepan que hasta menos del hasta el 49% de protección tiene esta bufanda. Uso correcto del barbijo, sí o sí, antes de ponernos el barbijo, higienizamos nuestras manos, de la manera correcta, como la vimos recién, y cuando me la voy a quitar, también me higienizo las manos, porque no sé qué tan contaminada está. Recuerden que las tablillas, lo ideal es que tengan las tablillas, hay muchos tutoriales que te enseñan a hacer esta tablilla, van hacia adelante y hacia abajo. No lo utilices por largos periodos, no menos de 90 minutos, no más de 90 minutos, mejor, está mal escrito ahí, dice el CONICET. Cambiarlos si se humedecen, no toques el frente, lo peor que podemos hacer, que vamos a ver mucho en la calle, que la gente toca el frente del barbijo, ahí está contaminando, se está contaminando a sí mismo y está generando que sea una fuente de contaminación el barbijo. Guardarlos en una bolsa, de preferencia de papel, lo que pide la OMS y pide el CONICET. Las telas pueden lavarse siempre y cuando no pierdan su calidad. Hasta 5 o 6 veces podría llegar a reutilizarse este barbijo. A mano en lavarropa se puede lavar con jabón y de preferencia a temperatura mayor a 60 grados, es lo que dice el CONICET. Antes se preconizaba que no, pero hoy por hoy se prefiere que sea más de 60 grados porque esa es la temperatura a la que el virus se inactiva. Y otra recomendación que dice también el CONICET es que cuando pongamos a secar nuestro barbijo, lo hagamos separado del resto de las ropas
y por lo menos por 2 o 3 días, porque vimos que en la ropa queda justamente hasta 2 o 3 días el virus. Retirarlo desde atrás, tomando los elásticos o desatando los cordones en caso de que los tenga. Recuerda desatar primero el nudo superior y luego el inferior. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué le decimos esto? Porque generalmente cuando uno se coloca, se saca, mejor dicho, que se tendría que estar uno atrás de la cabeza y otro detrás de la nuca. Si yo me saco primero arriba, pues tiendo a generar esto. No sé si me están viendo ahí. Tiendo a generar que el barbijo caiga sobre la ropa o sobre el cuello. Por eso es importante esa técnica de sacar primero la parte de arriba. Esto yo le hice analizar justamente a otros trabajadores de la salud, que si estaba bien este mal uso del barbijo, el uso de guantes. Sabemos que no sirve absolutamente para nada fuera del ámbito de la salud. Es más, genera mayor perjuicio, ya que la persona deja de realizar otro tipo de prevenciones, por ejemplo, el lavado de manos. El uso de barbijo sobre todo para proteger a otros, en este caso esta persona no lo está haciendo, y en caso de que ese barbijo de este señor esté infectado, se está inoculando la infección a sí mismo. Debe ser usado correctamente para que no genere más daño que beneficio, y por supuesto, el beneficio solamente se ve si hay un uso generalizado. Si solamente lo que le decía antes, la mitad lo utiliza y el otro no, no hay un beneficio real. Recomendaciones para el hogar, esto es algo de lo que sacamos de lo que hicimos con la Facultad de Medicina, con el Observatorio de Salud. Tenemos una serie de recomendaciones, básicamente para ustedes que van a estar ayudando en esto. Cuando vuelvan a casa, intenten no tocar nada, quítense los zapatos. Algunos recomiendan que dejen un trapo de piso embebido en lavandina en el piso y de esa manera refrieguen el zapato allí. Desinfectar, bueno, acá agregamos el tema de los perros, para los que tienen perros y se los sacan a pasear. Recuerden que hay estudios que avalan que los perros pueden ser infectados por este virus. Es más, ocasionó síntomas en algunos animales. Lo que no se sabe es si son transmisores, pueden contagiar el virus, pero no obstante, hasta que eso no se sepa, hay que también cuidar a los animales. No hay que utilizar cualquier tipo de desinfectante con animales, simplemente agua y jabón. Recuerden que la piel del animal es muy sensible. Quitarte toda la ropa en lo posible antes de ingresar a la casa, antes de ingresar al resto de la casa, dejar ya un lugar apartado en la entrada para que sea el área sucia de mi casa donde yo pueda hacer todo tipo de intercambio de este tipo de prevención. Deja bolso, cartera, llaves, etcétera, todo en la entrada en una cajita, y posteriormente vas a hacer la higiene correspondiente de estos objetos, como te había explicado previamente. Lo ideal es que si estuviste colaborando en un centro de salud, si estuviste con mucha gente, si estuviste en algún banco y con mucho contacto, te duches completamente y obviamente con agua y jabón. Y si no podés, por lo menos lavate las manos de la manera correspondiente. Limpiar, en este caso dice lejía, pero es justamente la lejía es la lavandina, la superficie de lo que hayas traído de afuera. Lo ideal es que cuando salgas directamente no lleves tantas cosas. Fíjense, esto es lo que hablábamos de la desinfección de la casa, que ya más o menos lo mismo que ya vimos recién. Y tener una rutina para salir al exterior, básicamente lo mismo, llevar contigo pocos elementos que necesitan ser desinfectados. No olvides tu barbijo, alcohol diluido o en gel, y utilizarlo con frecuencia. No significa que yo, cuando llego a casa, recién me aplico el alcohol. Tratar de hacerlo con la mayor frecuencia posible. Evitar tocar picaportes, barandales o elementos de uso comunitario, o hacerlo con tu mano menos hábil, como te decía hoy. Evitar distancias menores de 2 metros, evitar tocar tu rostro. Limpiar y desinfectar manubrios, volantes y cascos, esto para los que utilizan bicicleta, para los que van en automóvil. Traten de higienizar sus objetos personales, y si más aún, si alguien más lo utiliza en la casa. Cuando vas a entrar al auto, trata de que se ventile por lo menos de 3 a 5 minutos, y después hacer la correspondiente limpieza y desinfección. Cuando vas en colectivo, mantener una distancia mayor a medio metro por lo menos de otros usuarios, y por supuesto evitar tocar superficies. Ahora, ¿qué hacer en caso de síntomas? Esto obviamente ustedes ya van a tener un poco más de
de conocimiento al respecto, pero hoy por hoy tener a mano los números de emergencia ante la aparición de síntomas es necesario conocer a quiénes y a dónde recurrir. Si hay síntomas leves, llamar a los números habilitados. Hoy por hoy en Corrientes tenemos un número fijo y un celular, en Chaco tenemos un 0800. Es importante decirle a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, que no asistan a los centros de salud, si los síntomas son tolerables en domicilio. Solo dar aviso por su bien y por el bien de la comunidad, porque si no tiene la enfermedad se puede contagiar, y si lo tiene, produce el contagio de otros. En caso de síntomas graves, falta de aire o dificultad para respirar, sí, llamar obviamente a los números proporcionados o dirigirse al hospital de referencia o al 107. En Corrientes tenemos el Hospital Llano, que está designado justamente para este tipo de infección, y en Resistencia el Perrán. No te automediques, si precisas tomar antifebril, lo único aceptado hoy por hoy es el paracetamol. Se ha visto que no ha tenido ni un efecto adverso para este tipo de patología, ni para el dengue, que es otra problemática de nuestra población también. Esto es lo más importante que queríamos recalcar hoy, que es de dónde obtener la información confiable. Se sabe que existen tantas fuentes de información como personas hay en el mundo, como WhatsApp hay en el mundo. Lo más prudente es seleccionar la información. La fuente más confiable que hallamos hoy por hoy son la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, que es una sección de la OMS en las Américas. Las páginas oficiales de federaciones de asociaciones médicas, ahí tenemos la Sociedad Argentina de Infectología, que es nuestro mayor referente hoy por hoy, o de terapia intensiva. Tenemos nosotros, los médicos de familia, tenemos la Federación Argentina de Medicina Familiar, los odontólogos tienen también la suya. Los institutos internacionales de salud, como el CDC, u otros institutos de Estados Unidos, Ministerio de Salud Nacional y Provinciales, esto sobre todo, y antes que nada, corroborar aquí cualquier tipo de dato que nos llega. Revistas buscadores científicos de renombre internacional, PubMed, Cielo, Vireme, Elsevier, son revistas bastante reconocidas. Páginas de universidades o facultades. Y ahí hacemos hincapié justamente en el uso de nuestra página, que es el Observatorio de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Le vamos a dejar después el enlace para los que quieran acceder. Tenemos bastante material actualizado y seleccionado para este fin. Información vía WhatsApp. Tenemos en el Chaco, para los que son chaqueños, no sé si hay alguno aquí, que hay un teléfono particular para eso. Y por supuesto, evitar desinformar o generar pánico, gente. Esto es el mensaje que queremos dejar claro. Cuidemos más que nada la salud mental. Estamos muy preocupados por nuestra salud física, orgánica, pero la salud mental de muchos se está viendo afectado. Hoy por hoy hay números también desde el gobierno, han lanzado números de equipos de salud interdisciplinaria en salud mental, por ejemplo el Centro San Jorge, que también le vamos a dejar el número para los que necesiten, que está ayudando a la gente que sufre de ansiedad o de pánico. Recuerden que cada WhatsApp que yo mando sin nombre y apellido y a la persona incorrecta, puedo generar un daño mayor. Bueno, habiendo dicho esto, creo que eso es todo por ahora. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo. Muchas gracias. José, acá en el chat hubo una pregunta que era si los desinfectantes se pueden diluir. Hay o igual lo aclaraste, pero... Claro, lo aclaré. Hay especificaciones. Fíjense que cada desinfectante ya tiene su forma de diluir, de desinfectar en su etiqueta. Es muy importante mirar la etiqueta y corroborar también con las indicaciones que dice la OMS, o decimos justamente acá de la facultad. Le vamos a dejar igual estas indicaciones para que ustedes puedan acceder a ellas. Bien. Después otra cosa para aclarar que por ahí, no sé si quedó tan claro el tema de la lavandina para alimentos, siempre hay que mirar en el envase que diga aptos para alimentos, sí. Y sobre todo la de 55 gramos, que a veces esa no tiene. Sí, sí. La 25 suele ya ser, pero sí, siempre mirar la etiqueta. Común, perdón por la marca, pero la Yuvin Común tiene la posibilidad de hacer este tipo de desinfección en frutas y verduras. Pero hay algunos que tienen aditivos, tienen perfume, tienen que corroborar todas esas características.
Claro, por ahí también es importante que dice apto para alimentos u otros que dicen apto para potabilizar agua. Como se acuerdan que muchas veces se usa la lavandina, entonces esos sirven para justamente limpiar los alimentos. Y otra cosa importante es que lo que decía José, el tema es la limpieza y desinfección. O sea, son dos pasos. Entonces, por un lado tenemos la limpieza, que hay que sí o sí pasar el desinfectante común que siempre nosotros pasamos, y ahí lo que explicó José de la dilución de cada desinfectante, se pasa otra vez el trapo y luego se pasa la lavandina, ¿sí? O el alcohol. En el caso del alcohol, que también lo tengamos diluido en un rociador, es el que podemos usar para los celulares, para las tarjetas, para todo, porque siempre es de más fácil acceso, y como dijo José, también se seca más rápido. Así que eso como recalcar como para tener en cuenta, y que son todas estas normas. Y hay pregunta también, ¿la transmisión vertical está descartada totalmente? Hay estudios que lamentablemente hubieron casos de transmisión vertical, pero son reportes de casos muy esporádicos. Hoy por hoy la OMS descarta que haya realmente una mayor chance de transmisión vertical, sobre todo en la lactancia. La lactancia directamente no, pero sí durante el parto podría haber un mínimo riesgo. No obstante, el riesgo durante el embarazo es, lo que le decía antes, es de que hayan partos complicados, más que afección de la madre o del niño. Bien, para los que no saben, los que por ahí no saben, transmisión vertical se habla justamente de la madre al bebé. Después otra pregunta que hice, o aclaración en realidad también, que hay que aclarar que el alcohol viene al 70 y al 90%. ¿Cuál es el que se diluye? Y el que se compra. Siempre, claro, el que se compra, el que se vende es el alcohol al 96%, que es la forma más pura de alcohol que tenemos hoy en día. Esa es la que se tiene que diluir. Van a ver que hoy por hoy se están fabricando alcoholes ya diluidos al 70%. Ese ya no necesita ser diluido, porque 70% es la carga mínima que necesita tener para que sea desinfectante para este tipo de virus. Después preguntan si se consideran fomites el cabello o la barba, por ejemplo. No está estudiado, no obstante, nosotros, sobre todo en salud, utilizamos la cofia para evitar este tipo de infección. La cofia es como un gorrito que nos ponemos en el pelo, pero no se ha estudiado ni tampoco hay estudios, no hay ningún reporte de caso que haya una infección por el pelo o la barba. No obstante, la barba es importante, ya que estamos a aclarar que para el uso de barbijos es contraproducente la barba, sobre todo la barba tupida, porque genera que no haya una buena adaptación del barbijo a la cara. Así que esa es algo que hay que destacar. Otra cosa, la utilización de alhajas también aumenta el riesgo de infección. Recuerden que en los metales dura mucho el virus, se adhiere demasiado a las superficies metálicas y puede ser otro foco de infección. Y el uso de maquillaje hay que disminuir también porque se ha corroborado que en el maquillaje puede perdurar aún más el virus. O sea que a cara lavada y sin joyas sería lo ideal que anden las chicas por ahora. Los chicos, ambos. Y los chicos. Y los que quieran usar. Después preguntan, pero esto para aclararles, bueno, porque preguntan por qué es predilección por adultos mayores, solo por la inmunidad de estos pacientes. El día miércoles vamos a tener una clase específica de adultos mayores y personas con factores de riesgo, que lo va a dar la licenciada Pérez y la doctora Verónica Silva, así que ahí vamos a ampliar porque es justamente la población que más tenemos que cuidar, para no extendernos más y porque sabemos que muchos tienen que ir a sus clases. Bien. Otra cosa, muchísimas gracias José, es aclararle esto que dijo el doctor, que esto es algo muy dinámico y todo el tiempo se van viendo nuevas investigaciones, nuevos conceptos que van cambiando. Quizás lo que hoy se dice de caso sospechoso, mañana es otro. O que quizás, no sé, lo mismo pasaba con el barbijo, que se decía no barbijo y de golpe obligatorio. Entonces, como ni bien lo dijo el doctor al inicio, es un virus nuevo que está en estudio, si bien pertenece a una familia de virus que ya muchas cosas se sabían, pero este tipo específico todavía no se sabe muchas cosas. Por eso es importante que nos mantengamos actualizados, pero con la información oficial como dijo el doctor.
No sé, José, si querés decir algo más. No, creo que no los quiero extender un poco, mucho más, porque ya bastante fue la clase. Pero cualquier duda que surja, nosotros vamos a seguir en contacto, así que mañana, pasado, creo que tienen otra capacitación. Cualquier Mañana, pregunta que tengan. mañana lo Sí, mismo a las 18 horas, como les pasé por mail, les pasamos, se da la capacitación de equipos de protección, después la de adultos mayores y el jueves de comunicación. Y ahí están preguntando cómo se desarrollará el voluntariado. Eso después de las capacitaciones, el día jueves le vamos a explicar cómo entrar al aula virtual, en donde van a tener todas estas clases también grabadas y algunas pequeñas actividades mínimas para que ustedes completen. Y luego cada coordinador de cada facultad se va a estar comunicando con ustedes para ver cómo son las actividades correspondientes. Si bien ya se sabe aproximadamente cuáles fueron las actividades mínimas que se propusieron en cuanto a los años, porque no es lo mismo un alumno que esté en sexto año que un alumno que esté en primero, tercero, ¿sí? Inicialmente cada facultad propuso ciertas actividades de acuerdo a los años, ¿sí? De acuerdo a las competencias que tienen cada estudiante. Entonces, luego de las capacitaciones nos vamos a estar comunicando para eso. Así que bueno, muchas gracias y los esperamos mañana a las 18 horas. Algo importante es poner siempre bien el nombre y el apellido para la asistencia, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y también muchas gracias. felicitaciones por el compromiso como estudiantes ante esta pandemia. Un saludo. Luego.